Buen día, mis queridos amigos. Les doy un saludo, les doy la bienvenida a la sexta clase de este curso de Excel básico e intermedio. El día de hoy iniciamos la segunda fase, que es entrar de lleno a lo que es el Excel intermedio. Ya dejamos los temas básicos de dar formato a nuestras celdas, de conocer las fórmulas o las funciones más básicas y entramos ya a crear bases de datos y a diseñar formularios. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un formulario de control de gastos diseñado para nuestro libro de control de gastos 2021 sobre el que venimos trabajando desde la primera clase. Vamos a ver. Lo que estamos viendo en pantalla simplemente es el diseño de este formulario, el cual tiene cierta información, la cual se complementa con listas desplegables. ¿Listo? Y también se complementa con un par de botones que van guiados por macros para copiar la información que está en pantalla y pegarla en la base de datos que ya hemos trabajado anteriormente. ¿Listo? Bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar. En la clase anterior estuvimos viendo cómo manejar las tablas y los filtros de tablas. Una tabla es una relación de Excel que comprende un grupo de datos y estos datos a su vez pueden ser analizados en diferentes formas. Por ejemplo, a través de tablas dinámicas o a través de gráficos o gráficos dinámicos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un gráfico sencillo y un gráfico dinámico. Para ver la diferencia voy a abrir una nueva hoja de Excel. Listo, que recibe el nombre de hoja 2. Aquí vamos a colocar unos datos de ejemplo. Voy a traer desde mi base de datos a hoja de datos. Vamos a traer aquí unos datos de ejemplo. Vamos a copiar estos datos y los voy a pegar en esta hoja. ¿Listo? Bueno, vamos a cambiar aquí de pronto estos valores, los que dicen 3, 3, vamos a cambiarlos, vamos a colocar unos valores al azar. Vamos a ver algo muy interesante de Excel y es que cuando yo empiezo a aumentar, ¿cierto? A aumentar los valores, selecciono estas dos celdas y las arrastro, Excel automáticamente empieza a aumentar, ¿cierto? De acuerdo a la tendencia. Si en la primera celda son 2000, en la segunda celda son 2500, yo las selecciono ambas y le doy a autorrellenar, él automáticamente decide de que ellas están aumentando por 500, ¿cierto? Entonces ya esta va a ser 3000, 3500, 4000. Si yo la siguiera bajando así doble, pues me seguiría aumentando por 500 por cada una de las celdas. Vamos a decirle que este valor que está acá eh, pertenece pertenece a un mes. Entonces vamos a cambiar estos valores, vamos a colocarlos acá, vamos a suprimir aquí y allí vamos a colocar unos campos, ¿listo? Una tabla normal necesita de encabezados, entonces vamos a darle a esta tablita unos encabezados. Vamos a colocarle a este mes, pero en mayúscula, mes, valor, y este que está aquí podemos cambiarlo por otro valor, entonces valor 1 y aquí un valor 2. Y vamos a decir de que este valor 2 que está aquí puede ser mayor, ¿cierto? Aquí está en formato de fecha, vamos a cambiar este formato, vamos a darle formato en miles, sin decimales, y vamos a cambiar acá. Vamos a colocar números al azar, números que se diferencien al azar. Colocarle aquí unos números al azar. eh, Listo. Este sería el valor 2. Bien. Esta tablita que estamos haciendo aquí, para convertirla en una tabla, pues le damos a Microsoft Excel en la solapa insertar y utilizamos la opción de insertar tabla, que sería esta. Y así nosotros creamos una tabla. ¿Cierto? Aquí me pide que por favor le diga dónde está mi tabla está aquí y la tabla tiene encabezado, lo voy a aceptar y ya es una tabla. Listo, esta tabla ya la podemos analizar. Bien, ¿qué puedo yo hacer con esta tabla? Yo puedo insertar un gráfico. ¿Cómo inserto un gráfico? Al yo seleccionar mi tabla, me da una opción en la parte inferior, ¿cierto? Que sería este que dice análisis rápido.
Allí me dan un grupo de opciones o un conjunto de opciones para yo poder analizar mi tabla. Puede ser un formato, pueden ser gráficos, ¿cierto? En este caso vamos a elegir la opción de gráficos y yo le voy a decir de que me elija un gráfico común de columnas. Aquí el sistema automáticamente me da un gráfico y es un gráfico común. Este gráfico tiene unas barritas, son unas columnas que me representan la naranja me representa el valor 1 y la gris me representa el valor 2. Y el azul pues representaría el mes, que es la columna del mes. Al lado derecho encuentro tres opciones. Una tiene un más y dice elementos de gráfico. Aquí yo puedo decidir qué le agrego y qué no le agrego. Y me da más opciones, como por ejemplo el título de eje o las etiquetas de datos, que sería colocar los valores sobre las barras. ¿Listo? Aquí es que estos valores son demasiado amplios y no me caben o se ven extraños. Entonces en la flechita que está al lado puedo darle y me sale una lista de opciones y al final dice más opciones. Allí voy a abrir, ¿cierto? El formato de esta gráfica. Vamos a volverle a dar más, etiqueta de datos, más opciones. Bien, aquí debería de salir el formato de la gráfica para yo poderle decir de que estos números que están allí me los coloque no de forma horizontal, sino de forma vertical para que así sea más fácil leerlos y no se vean tan apelluzcados en el caso de que haya mucha información. Bueno, en la segunda pues encuentro ya para darle formato a mi gráfica, yo puedo elegir varios estilos. Este es un estilo de esos donde ya los, las etiquetas quedan de forma vertical, ya es mucho más fácil leerla, entonces este sería un estilo pues adecuado para mi gráfica y de esta forma sería más sencillo pues ver las etiquetas. Mira, estas no están en formato número, estas sí están en formato número. Si yo quisiera darle formato número, pues directamente en mi tabla puedo darle formato número y allí pues sí, automáticamente se actualizan a formato número con decimales o sin decimales. ¿Listo? Eh, En la siguiente opción me sale un filtro, filtro de gráficos. Allí yo puedo filtrar qué información quiero ver en mi gráfica. En este momento yo puedo ver estos tres valores que son los que están en mi eje. El eje es lo que está en la parte horizontal, o sea, el eje X, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo ver yo en este eje? En esta serie, pues yo voy a quitar el mes, que sería lo que no necesito. ¿Listo? Para que se me vea mucho mejor. Bien, entonces ya le dije al sistema que me quitará el mes. Ya no quiero ver el mes, entonces lo doy acá y le digo aplicar. Y ya él me quita el mes. Mira, ya no sale el número acá al lado. ¿Listo? Eh, ¿cómo podemos agregar un gráfico dinámico? Un gráfico dinámico lo podemos hacer, ¿cierto? Yo selecciono mi tabla, voy a dar insertar y le voy a decir que me inserte un gráfico dinámico. Acá podemos ver diferentes gráficos dinámicos y yo le voy a decir de que en la hoja de cálculo existente y que me coloque acá en esta celda que sería la B20. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico normal y un gráfico dinámico? Pues que el gráfico normal se alimenta de una tabla normal y el gráfico dinámico se alimenta de una tabla dinámica. ¿Listo? Entonces acá podemos ver, eh, se inserta una tabla dinámica que sería esta que dice tabla dinámica 2 y se inserta la base para el gráfico. Para yo poder ver mis datos en el gráfico, pues tengo que ver los datos de mi tabla dinámica. Le voy a dar control Z. Vamos a ver acá donde dice análisis rápido, a ver si aquí existe la posibilidad de insertar un gráfico dinámico. A ver, vamos a ver. No, estos son gráficos normales. No me da la opción de insertar un gráfico dinámico. Bien, le damos acá a insertar gráficas y no me inserta una gráfica normal. Definitivamente para yo insertar mi gráfico dinámico necesitaría seleccionar la tabla, darle a insertar y allí seleccionar el gráfico dinámico. Entonces ya vimos de que el sistema inserta una tabla dinámica sobre los datos de la tabla y sobre esa tabla dinámica pues sale el gráfico dinámico.
¿Listo? ¿Por qué me sale en blanco? Me sale en blanco por lo que los datos son muy pequeños. Si yo tuviera una cantidad de datos lo suficientemente extensa como para analizarla a través de un gráfico dinámico, pues ya lo podría hacer, ¿listo? Es cuando yo tengo demasiados datos, yo ya decido qué datos quiero analizar, si quiero analizar un dato o muchos datos al mismo tiempo, ¿listo? Para la próxima clase vamos a ver cómo funcionan los gráficos dinámicos. En este momento nos vamos a quedar con las gráficas normales y vamos a trabajar en nuestro formulario, ¿vale? Bien, entonces vamos a dar control Z y eliminamos estos gráficos. Listo. Vamos a hacer lo que les mostré al inicio, que es este formulario. ¿Cómo hacer este formulario? Bueno, me voy a la hoja datos, donde está nuestra base de datos del control de gastos. Y como lo vimos en las clases anteriores, aquí tenemos una base de datos que se compone por cierta información, donde hay una información que se inserta de forma manual y una información que se inserta de forma automática a través de fórmulas. Entre ellas encontramos fórmulas como la fórmula año, mes, día, días, semanas, días de la semana, la fórmula fecha, la fórmula del máximo y una fórmula de consulta V o buscar V. ¿Listo? En la clase anterior vimos cómo podríamos insertar estos datos a nuestra base de datos a través de una macro simple de copiar y pegar. Bueno, hoy vamos a utilizar la misma macro, pero la vamos a utilizar haciendo unos pequeños ajustes. Listo. Lo primero que vamos a hacer es llevarnos los datos de nuestra base de datos. Nuestra base de datos se compone por estos datos. O esto es lo que me está solicitando mi base de datos. Copio y me voy para la hoja registro donde yo voy a crear mi información y allí le voy a dar control V, V, control V para pegar estos datos. ¿Listo? Esto es lo que yo necesito. Yo necesito un consecutivo de mi registro, el día, el mes, el año, el día de la semana, la fecha, el tipo, el tercero, de dónde sale, a dónde entra, cuál es el valor, el concepto de descripción y a qué grupo pertenece esta operación. ¿Listo? Bien. Ahora, yo debo de dividir estos datos como yo lo deseo. En este caso, yo lo voy a dividir en tres fases. La primera, pues vamos a sacarlo acá. Vamos a necesitar el registro. Entonces, me voy a llevar el registro y lo voy a colocar aquí. Bien. La segunda es la fecha. Me voy a llevar la fecha o viceversa. Yo me puedo llevar el registro y colocarlo, por ejemplo, en esta celda y me puedo llevar la fecha y colocarla en la primera celda, que sería esta. ¿Listo? ¿Qué va a ir acá en esta celda fecha? Pues va a ir la fecha. ¿Cuál fecha? La fecha de hoy. Entonces coloco igual hoy, activo la función, le doy enter y automáticamente me sale la fecha de hoy. Vamos a activar acá esta barrita de nuestra cinta de opciones. No sé si habrán notado que la cinta de opciones desaparece y aparece bien. ¿Cómo hacerla aparecer? Tocando una solapa. ¿Cómo dejarla fija? Acá al final de la cinta de opciones tenemos un ancla. ¿Listo? Este ancla, al darle clic, inmediatamente se ancla la cinta de opciones. ¿Cómo hacer que desaparezca? Pues allí me sale una pestañita, ¿cierto? Que es como una flechita hacia arriba. Cuando yo le doy clic, pues ella se desaparece. Entonces vamos a dejarla anclada, dándole clic aquí. ¿Para qué? Pues para que ella esté disponible y yo pueda utilizar las diferentes opciones que me da pues el Microsoft Excel. Listo, entonces mi solapa inicio, vamos a cambiar el formato de esta celda y le vamos a dar un formato de fecha, pero una fecha larga. Listo, aquí ya me sale una fecha larga y vuelvo a dejar el ancho de la columna como estaba. Y lo que voy a hacer es unir varias celdas, ¿cierto? Voy a unir estas celdas que están acá y le voy a dar combinar y centrar para que me queden en una sola celda y que esto esté ordenado, ¿cierto? Alineado a la izquierda. Bien, bueno, vamos a copiar el resto de la información. Yo necesito un tipo, un tercero, de dónde sale y a dónde entra. ¿Listo? Entonces aquí le voy a dar copiar y lo voy a pegar acá en la parte inferior. Vamos a ver, necesito saber un tipo, un tercero, de dónde sale y a dónde entra.
Entonces estos dos que están acá, me los llevo, y los copio aquí. Borro la información que está en esas dos celdas y lo que voy a hacer es hacer lo mismo que hice con la fecha. Voy a unir estas celdas con combinar y centrar y luego pues le voy a alinear a la izquierda o o le dejo que esté centrado. ¿Listo? Bien. Ahora me falta el valor, la descripción y el grupo. Yo puedo colocar así la descripción acá en esta celda y este grupo lo puedo colocar al final. Puedo colocar acá en esta otra celda. Bien. Y el valor lo puedo dejar en la tercera, la tercera celda sería primera, segunda. Vamos a la tercera, quedaría acá en esta parte. Le doy pegar. ¿Listo? Esto es lo que la información que nosotros tenemos y así la estamos organizando para crear un formulario que sea visualmente, se vea bien y se vea llamativo. Entonces vamos a ampliar las filas que están en la parte inferior. Vamos a ampliar estas filas que se vean un poquito más anchas. ¿Qué puedo hacer para que todas queden con el mismo tamaño? Sencillo. La tecla control sostenida, toco las filas, toco las filas y ya las amplío a un solo tamaño. Listo. Allí me quedaron a un solo tamaño. Bien, le digo sí, alinear al medio para que el texto quede alineado. Y aquí en el caso de esta, que dice valor, vamos a insertar una fila en la parte superior, pues para que me dé un espacio. Esta fila puede quedar con el formato de las filas normales. Darle aquí y listo. Allí quedó. Bien. ¿Cómo hacemos para ampliar las columnas o para que sea mucho mejor? Vamos a combinar las celdas que hacen parte pues del lugar donde van a quedar los datos que vamos a colocar de forma manual. Esta que dice descripción vamos a combinar acá y lo mismo hacemos con el encabezado. Vamos a combinar las celdas, combinar y centrar, alineado a la izquierda, alineado a la izquierda. Y estas que dice sale y entra, vamos a ampliarlas, que ya me quepa toda la información que necesito en ese lugar. Listo, vamos a dejarlo así. Listo, muy bien. Estas que están aquí incluso puedo angostarlas un poco si es que las veo muy anchas. O si no, pues las dejo como estaban. O con control Z puedo dejarlas como estaban. O incluso puedo anchar más esta. Bien. Esta que dice valor también la puedo ampliar. La puedo ampliar para tener un valor mucho más amplio. Combinar acá. Y esta la puedo anchar incluso más esta fila. Y aquí lo que puedo hacer es cambiar el tipo de letra. Vamos a buscar una letra diferente. Entonces vamos a seleccionar toda la hoja. Acá en el medio de las columnas y las filas, donde está la fila 1 y la columna A, hay un cuadrito. Cuando yo doy clic allí, pues me selecciona todo lo que esté en la hoja. Vamos a darle aquí en fuente para cambiar el tipo de fuente. Y vamos a seleccionar una fuente distinta. Esperamos que Microsoft se cambie. Vamos a mirar por aquí una fuente que sea totalmente distinta, que sea llamativa, que nos guste. Vamos a ver qué fuente utilizamos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está esta fuente. ¿Listo? Bien. Eh, se ve bien. Vamos a ampliar un poquito más las filas donde van a estar los datos. Listo. Bueno, en los datos que vamos a colocar en la celda del registro, pues ya sabemos que es una fórmula igual, que es la fórmula del máximo, max, dice que devuelve el máximo de una lista de valores, doy dos veces clic y me voy a la hoja de datos y en la primera fila de esta hoja, la primera columna, ¿cierto?
Acá en esta hoja encontramos nuestro registro. Entonces yo le voy a decir a Microsoft Excel con la función de máximo que me saque el valor máximo de esa columna y que le sume 1. ¿Listo? Excelente. Entonces me da el número 6. Es decir, que el valor máximo que había en esa columna es el 5. Si le suma 1 sería el 6. O sea que el registro que yo haga en este momento sería el registro número 6. Se le puede aumentar acá el tamaño, colocarlo un poco más grande, incluso cambiarle el color del texto. Vamos a darle aquí negrilla, que se vea como un poquito más mate, o cambiarle el tipo de letra para que se vea bien. Yo personalmente siempre utilizo, eh, vamos a utilizar este y lo vamos a utilizar también para esta fuente. Vamos a darle aquí copiar formato, pegar formato acá, combinar y listo. Voy a colocar acá 50.000, 500.000, vamos a darle formato miles, ¿cierto? Podemos ampliarlo un poquito más, por si quiero colocar acá de pronto 999 millones, a ver, no cubo, pero podemos colocar 9 millones, sí da, 99 millones, también da. Vamos a ver acá que 99 millones. Listo, ahora sí ya me dio, entonces esta aquí está en esta parte de acá, la puedo poner un poquito más pequeña y listo. Bien, ahí está el valor está perfecto. Vamos a cambiarle el color, vamos a dejarle el color que tenía acá, color negro. Me quede el color negro en todas las celdas que voy a utilizar para rellenar los datos. Listo. Muy bien, vamos a mirar el tipo. El tipo sería una lista desplegable. Entonces le voy a dar en la solapa datos. Y aquí donde dice herramientas de datos hay una opción que dice validación de datos. Al darle clic, él me pregunta permitir, dice cualquier valor, le colocamos lista. El sistema nos pregunta cuál es el origen de estos datos. Le doy una fechita, me voy para la hoja inicio. Y allí en esta hoja vamos a utilizar dos tipos de movimiento, uno que va a ser ingreso y otro que va a ser egreso. Listo, entonces vamos a mirar, aquí dice ingreso, egreso, o los podemos colocar de forma manual. Ingreso, punto y coma, egreso. Ingreso, egreso y le doy enter, le doy a aceptar y ya allí me va a aparecer la ingreso, egreso. Bueno, aquí falta una letra, vamos a darle otra vez validación de datos, ingreso, egreso. Ya está, ahora sí ya la lista está completa, ingreso, egreso. El tercero lo dejo para colocar los datos manualmente, donde dice sale y entra, entonces vamos a dar lo mismo, validación de datos. Estas dos van a tener la misma lista, entonces las puedo seleccionar, darle en lista, le doy origen de datos, me voy a la hoja inicio y allí donde dice movimientos, pues selecciono toda la lista, le doy a aceptar, le doy y ya. Cada una de estas celdas quedó con la lista de los movimientos. Vamos a ver cuál es el movimiento más amplio. Creo que es este, movimiento más amplio. Cabe perfectamente en la celda. No hay que hacerle ningún tipo de modificación al- a la celda. Bueno, vamos a continuar. Eh, la descripción queda para colocarla manualmente. Y el grupo, vamos a utilizar una fórmula que es la fórmula buscar V o consulta V. Buscar V me permite buscar textos en una base de datos. ¿Qué texto estoy buscando yo? Estoy buscando este texto donde entra. ¿Listo? Ya que es un movimiento de registro de gastos, entonces no importa de dónde salga, ¿cierto? El dinero para pagar este gasto siempre va a entrar en alguna parte. Entonces entra, punto y coma, vamos a la base de datos que está en la hoja de inicio y allí vamos a ubicar el grupo de ese entra. Entonces aquí tenemos nuestra base de datos que es el movimiento, el grupo y el tipo. En este caso me están preguntando el grupo. La fórmula dice valor buscado, ya lo colocamos, que era el valor que estaba en la celda de entra. Matriz o tabla es el lugar donde voy a buscar. Vamos a colocar
desde la columna G hasta la columna H, que es el lugar donde están los datos. Luego me dice punto y coma y me pregunta indicador de columnas. Bueno, la primera columna de mi base de datos sería la columna G, donde está el movimiento, y la segunda sería la H. Por lo tanto, el valor que yo voy a utilizar está en la columna 2. Entonces coloco 2, indicador de columna 2 porque está en la columna 2. Punto y coma. ¿Verdadero o falso? Si coloco verdadero, pues me da una coincidencia aproximada, o sea, cualquier valor que se acerque. Pero si coloco falso, me va a dar la coincidencia exacta. Yo necesito que me dé la coincidencia exacta. Por esa razón coloco falso, o si no, utilizo el número 0, que es lo mismo que colocar falso, cierro paréntesis y le doy enter. Me dice que los servicios públicos pertenecen al grupo casa. Si yo colocara otro, como comer fuera, pertenece al grupo otros. O si yo coloco juegos, pertenece al grupo otros. Si yo colocara otro como cuenta de ahorros, pertenece al grupo otros. O si yo me voy al inicio y coloco ventas, pertenece al grupo independiente, ¿listo? Pero ¿qué pasa si esta celda está en blanco? Pues simplemente me va a dar un error. ¿Por qué me da un error? Porque no hay datos. Este error significa no datos. Es decir, que yo estoy buscando un valor en blanco en una base de datos que no existe, un valor que no existe. ¿Cómo arreglo yo este error? Yo puedo utilizar una función condicional que se llama SIERROR. Al inicio de mi función buscar v, coloco SIERROR, sí, punto error, que sería esta, dos veces clic. Entonces ella me pregunta, ¿cuál es el valor? El valor es la función buscar v, es decir, el resultado de esta función buscar v es el valor. ¿Qué pasa si ese valor es un error? Valor sí error. Entonces, después de la función, punto y coma, valor sí error. ¿Qué pasaría si la función buscar v me da un error como lo estábamos viendo? Pues que va a colocar un 0 o va a colocar una raya o va a dejar en blanco. Entonces yo aquí voy a colocar un texto. Recuerdan que el texto dentro de una fórmula debe colocarse entre comillas. Abro comillas y voy a colocar que falta, ¿cierto? Falta entra. Y voy a cerrar comillas, cierro el paréntesis de la forma y le doy enter. Es decir, que si esta celda está en blanco, la función buscar v me da un error. La función si error dice que si hay un error en esta celda, pues coloca un texto que dice falta entra. Si yo coloco allí un enunciado, en este caso le estoy dando un valor a esta celda, inmediatamente aquí ya la función buscar v me va a dar un resultado. Por lo tanto, ya la función si error no marca un error y simplemente da el resultado de la función inicial. ¿Vale? Continuemos. El valor va a ser también para colocarlo manual. Bien, ¿cómo vamos a copiar estos datos a nuestra base de datos? Lo vamos a copiar de la siguiente manera. En la celda A2, ¿cierto? Donde dice registro, vamos a darle igual y vamos a colocar el número de registro que colocamos aquí en esta parte. Bien, donde dice fecha, acá en la parte superior vamos a colocar la fecha de hoy, que sería esta. Bien, donde dice semana vamos a utilizar la fórmula día sem. Día sem me da a mí el día de la semana. Es decir, la fórmula día sem me pregunta número de serie, que es una fecha, es decir, la fecha, punto y coma, y me dice tipo, me salen una cantidad de tipos diferentes. Desde el inicio estamos trabajando con el tipo 2 que dice que el día 1 es el lunes y que el día 7 es el domingo. Entonces le vamos a dar 2 y le damos enter. Por lo tanto, dice que el día viernes es el día 5 de la semana. O sea, que el día sábado es el día 6 y el domingo es el día 7. Bien. Donde dice año, vamos a utilizar la función año para sacar el año. Dos veces clic, número de serie, pues corresponde a la fecha. Saca el año 2021. El mes lo mismo, mes de la fecha, me da el mes 4. Y el día, colocamos día sobre la fecha y me va a dar el día 9. Bien. Donde dice tipo, vamos a colocar el resultado de la celda C9 de tipo. Tercero hacemos lo mismo, colocamos el igual o yo puedo utilizar el más. El más aquí me aplica de forma similar al igual. Donde dice sale, igual, sale, sale, igual entra,
para darle el valor de entra, igual valor que está en esta celda combinada, y la descripción lo mismo, igual descripción. Y el grupo sería igual grupo. Bien, los datos que tenemos acá donde está nuestro formulario, pues van a quedar en la fila 2, que luego vamos a copiar y vamos a pegar acá en nuestra base de datos. ¿Listo? Vamos a continuar dándole formato a ampliar la fila 3 para bajar un poquito nuestro formulario. Bien, está quedando muy bien. Ahora eh, vamos a darle forma. ¿Listo? Vamos a utilizar bordes. Utilizar aquí bordes, ¿cierto? Vamos a darle unos bordes a estas celdas. Vamos a más bordes para darle un borde y un color claro. Estamos acostumbrados a utilizar el color negro. Vamos a utilizar un color gris en este caso. Puede ser un gris, ¿cierto? Un gris oscuro al 35%. Vamos a utilizarlo acá con este color de relleno. Vamos a darle lo mismo acá, copiar formato. Pegamos el formato en el registro. Vamos a utilizarlo con todas las celdas que contienen los encabezados. Listo, entonces aquí le vamos a dar. Dijimos que era gris oscuro. Darle a aceptar. Listo. Vamos a hacer lo mismo con las celdas que contienen datos. Vamos a colocarle bordes, el mismo borde a estas celdas. Más bordes. Listo. ¿Cómo se vería si yo quitara las líneas? En la solapa de vista, yo puedo quitar las líneas de cuadrícula en el grupo de opciones mostrar. Líneas de cuadrícula, se dejan de ver las líneas de cuadrícula y se vería todo blanco. ¿Listo? Puedo ver los bordes que ya he colocado que he colocado para mi formulario, pero no puedo ver ya las líneas de cuadrícula de Microsoft Excel. Vamos a ampliar un poquito los encabezados que se vean un poco mejor. Bien, listo. ¿Se está pareciendo o no se está pareciendo al modelo que ya teníamos? Claro que sí se está pareciendo, mira. Ahora vamos a continuar haciendo vamos a ampliar un poquito más que un poquito más amplio. De acá arriba también puede quedar un poquito más amplio en la parte superior. Bueno, como habrán notado, ¿cierto? Aquí nosotros podemos colocar un formato condicional. Cuando estábamos trabajando en la hoja de datos, acá teníamos un formato condicional que decía que cuando hubiera un valor en esta celda, inmediatamente se colocara en blanco, en el color pues del fondo real de nuestra hoja, pero que cuando estuviera en blanco pues se colocara gris. Yo puedo copiar este formato y puedo pegarlo acá en mi formulario, puedo pegarlo acá en mi formulario, ¿cierto? Y allí ya quedaría. Si yo colocar un valor, pues él inmediatamente se queda en blanco, ¿listo? Puedo hacer lo mismo. Como acabé de copiar un formato, pues se me quitaron los bordes, pero yo los puedo volver a colocar, ¿listo? ¿Cómo puedo yo agregarle este formato a las demás celdas? Es muy simple, yo puedo seleccionar aquí y puedo seleccionar acá. Le digo en la solapa inicio, en el grupo de opciones estilos dice formato condicional y allí hay unas reglas, ¿cierto? Entonces yo puedo colocar nueva regla. Esta regla aplica para las celdas que tengo seleccionadas. Dice formato condicional, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Le doy clic a esta opción y aquí me salen una descripción para darle un formato a esta regla. Entonces dice únicamente a las celdas con, entonces digo valor de la celda y yo puedo colocar aquí celdas en blanco, mira, celdas que no tienen ningún valor que están en blanco. Y aquí me dice vista previa, ¿cuál es el formato que yo le quiero dar? Y en el formato me va a salir esta tablita de formato de celdas. Yo puedo cambiar el tipo de fuente, en este caso yo voy a cambiar es el relleno. En el relleno voy a colocar que se coloque grisecita, este gris. Le voy a dar a aceptar y aceptar. Ya me quedan todas gris. ¿Qué pasaría si yo coloco un dato en esta celda? Pues inmediatamente queda del color del fondo de mi hoja, ¿cierto? O del color que yo le haya programado. Si yo le programo el color amarillo, pues queda amarillo. Pero si yo le coloco ningún dato, pues va a quedar gris porque así está el formato de celda. Vamos a quitar ese color amarillo.
Bien, vamos a continuar. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros aquí? Para darle un borde a nuestro formulario, podemos insertar una forma. Le damos en la solapa insertar y vamos a insertar en este formato de Microsoft Excel, ¿cierto? En esta versión, que es la versión 2019, pues aparece ilustraciones. En los Excel anteriores, pues inmediatamente se van a formas. ¿Listo? Formas. Y yo voy a insertar esta forma con las esquinas redondeadas. Voy a insertar esta forma, mi hoja de cálculo, ¿cierto? Y ella pues va a quedar con con las esquinas redondeadas. ¿Cómo hacer para que las esquinas no queden tan redondas, que queden un poquito más cuadriculadas? Pues acá hay un botoncito amarillo, le doy clic sostenido y empiezo a llevarlo hacia la esquina. ¿Para qué? Para que esas esquinas queden más cuadriculadas. Me voy al formato de la forma y donde dice relleno de la forma le voy a colocar sin relleno. Donde dice contorno de la forma, pues voy a utilizar el gris que estoy utilizando para los bordes, que sería este. Bien, y mira, queda igual. Ahora, ¿qué puedo hacer para que esto se vea un poco mejor? Puedo subir un poquito esta forma, puedo ampliarlo un poquito hacia la parte superior y puedo insertar otra forma. Insertar formas, ¿cierto? Otra forma, que sea así, con las puntas redondeadas. Mira, aquí quedó sin relleno con el contorno gris. Aquí me queda ya de la misma manera. Pero a esta sí le puedo colocar de pronto el relleno. Formatos le puedo colocar el relleno blanco. ¿Por qué le puedo colocar el relleno blanco? Para que no se me vea la línea de atrás. ¿Listo? Ya quedó con un relleno blanco. Queda parecida a la que ya estamos trabajando, que sería esta. En este caso, esta tiene el mismo relleno que traen los títulos. Entonces yo lo puedo colocar de la misma forma. Vamos a registro. Y aquí yo le puedo colocar el mismo relleno. Entonces donde dice formato, ¿cierto? Relleno, le puedo colocar ese relleno que tiene las demás celdas. Aquí está el relleno, mira. Ya quedó con ese relleno. Puedo hacerlo un poquito más ancha, más amplia. Vamos a hacerla un poquito más amplia. Bien. La puedo centrar y ya puedo editar el texto. Entonces aquí dice control con, con, con el clic derecho. Le doy clic en la opción de editar texto de la forma y allí voy a colocar control de gastos y la letra me sale pues blanca. Me salgo, toco la forma, le doy clic y ya puedo modificar el texto que está en la parte interior. Volviendo a la solapa inicio, allí voy a ir a fuente y voy a cambiar la fuente de esta. Utilizar aquí una que se vea bien. Vamos a utilizar esta, le vamos a dar centrar, le vamos a dar que se alinee el medio. Vamos a colocar el tamaño de la letra un poco mayor y vamos a colocar acá un tipo de letra diferente. Donde dice fuente, vamos a colocar una fuente diferente. O colocar una fuente, la que yo quiera, si oscura o un poquito más clara. Y me quedaría así. ¿Listo? No está quedando igual al que ya habíamos visto acá. Mira, este tiene una letra azul. Podemos dejarlo igual, podemos colocarle la letra azul. Entonces le doy aquí en fuente y le puedo colocar una letra azul. Ahora sí, ya quedó prácticamente parecido. Bueno, si azul es un poquito más claro, este lo dejé más oscuro. ¿Cómo ponerlo más claro? Pues acá está el más claro. O si no, está el que está en esta parte de acá. Ahí ya lo tenemos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a insertar dos botones. ¿Para qué dos botones? Uno para que me copie la información de la fila 2 y me la pegue en la base de datos, acá, en la base de datos. Y otro para que me limpie este formulario, me limpie los datos que están acá, para yo hacer un nuevo registro. Vamos a ver cómo insertamos dos botones. Muy sencillo. Vamos a darle otra vez insertar, ilustraciones, formas y vamos a insertar una forma. Yo voy a insertar otra forma con las esquinas redondeadas. ¿Listo? Y esta la puedo copiar y la puedo pegar para duplicarla y colocarla a un lado. Bien, la primera forma yo le puedo cambiar el
formato de esta forma. Yo puedo elegir otra forma de los muchos estilos de forma que hay. Entonces vamos a ver uno que nos guste. Puede ser uno así gris, puede ser uno con las esquinas más. Yo voy a colocar la forma a un lado, voy a llevarla, voy a arrastrarla y la voy a colocar aquí al lado derecho de la pantalla para poderles mostrar los diferentes estilos que hay. ¿Listo? Aquí diferentes estilos. Este estilo está con los bordes, los coloca blancos, los coloca oscuros, se coloca el borde más oscuro que el centro, lo hay azul, un poquito azul más oscuro, lo hay rosado. Este tiene los bordes sombreados. Vamos a escoger uno de estos. Vamos a escoger este, ponerlo acá. Y voy a copiar el formato. Voy a copiar el formato y se lo voy a pegar a este que está al lado. Pero le voy a cambiar el color. Es decir, que ya no voy a utilizar, sino que voy a utilizar este azul claro. ¿Listo? Entonces tengo dos colores. Uno gris y uno azul claro. Vamos a colocar lo que quede en orientación, ¿cierto? Que mantenga la orientación con las diferentes celdas. Vamos a darle clic derecho, vamos a modificar el texto, editar texto, clic derecho de editar texto y aquí le voy a colocar registro. Voy a colocar aquí guardar, enter, registro. Vamos a colocarle el tipo de letra, voy a colocarle un Arial. Listo, y este que está acá, de valor inferior, vamos a colocarlo más grande. Y lo vamos a colocar cursivo. O no, podemos utilizar la letra mayúscula. Guardar registro y lo hacemos un poquito más pequeño. Por ahí en 22 le damos negrilla y sin cursivo. ¿Listo? Y el relleno, o sea, el relleno de esta letra no va a ser este azul, el mismo del título. Para este vamos a darle clic derecho, vamos a darle editar texto y le vamos a colocar registro, limpiar. Y al texto limpiar vamos a colocarle el mismo tamaño, 22. No, era 20 con negrilla. Y recordemos que este es Arial, el tipo de letra. Arial. Bien. Esperemos que Microsoft Excel cargue para continuar. Listo. Ahora vamos a hacer algo que es crear las macros que vamos a utilizar para poder copiar y pegar estos datos dentro de nuestra base de datos. Quedó con tipo de letra 20, tipo de letra 20, esta que está acá es Calibri, esta acá es Calibri también, Calibri. Listo. Bueno, vamos a crear una macro de copiar y pegar para el registro de nuestros datos. Bien, podemos hacerlo de dos formas. Una, en la solapa de vista, la parte izquierda, la parte derecha de la pantalla, dice macros. Allí en la flechita hacia abajo podemos colocar ver macros o grabar una macro. Mira, grabar una macro. O si no, en nuestro libro de Excel, en la parte inferior de la pantalla izquierda, aparece la misma opción de macros. Mira, aquí está. Si yo le doy clic, pues me sale este cuadrito que es el de macros. Si yo le diera clic aquí en la cinta de opciones de macros, grabar macros, me sale el mismo cuadrito. Esta macro se llama guardar, ¿cierto? Raya, o puede ser raya al piso, guardar registro, ¿listo? Y yo le voy a colocar la descripción que guarda los registros en la base de datos.
Vamos a guardar estos registros en la base de datos y le vamos a dar a aceptar. Bien, a partir de este momento la macro se empezó a grabar. Lo primero que yo voy a hacer es ir a la hoja de datos, decirle al sistema de Microsoft Excel que en la fila 10, ¿cierto? Inserte una nueva fila. Solapa inicio, insertar, inserto una nueva fila en blanco, me voy para la hoja de registro, paro en la fila 2, que es esta, le doy control C para copiar y luego me voy para la hoja datos, me paro en la fila 10 y le digo pegar, pero pegar valores, que es pegar 1, 2, 3. Y así los valores se pegan, ¿cierto? Se pegan como valores, el texto se pega como valores y ya regreso a la hoja de registro, me paro en la primera fila disponible que es la de tipo, me quedo allí y le doy detener a la macro. Listo. Esa macro se la asigno al botón de registro. Toco el botón, le doy clic derecho y allí donde dice asignar macro, le digo que me asigne la macro guardar registros, que es la que acabé de crear y le doy a aceptar. Cuando yo le dé clic a esa macro, pues ella hace el trabajo que yo le dije que hiciera. Que me copie los datos que están en la fila 2 y que me los pegue en la fila 10. Primero insertando una fila en blanco. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. ¿Cómo grabamos la siguiente macro? Sencillo. Vamos a darle aquí donde dice grabar macro. Esta vez le vamos a dar en la parte inferior de la pantalla izquierda. Clic, grabar macro. Y le vamos a dar una macro que diga limpia registro. Aquí en la descripción colocamos que limpia el formulario de registro. Le damos a aceptar y la macro se está grabando. Seleccionamos las celdas que vamos a limpiar. Todas las que vamos a limpiar le damos suprimir y nos paramos en la primera celda. Paramos la macro. Ese va a ser el trabajo de esa macro. Borrar datos. La primera macro, copia y pega. La segunda macro, borra datos. Asignar macro. Limpiar registro. Limpia formulario de registro. Limpia el formulario de registro. ¿Cierto? Y le vamos a dar a aceptar. Luego le damos clic. Bueno, esta no era. Esta es la otra macro. Asignar macro. La otra. Esta sí es. Bueno, aquí la otra me borró los datos, hay que volverlos a colocar. Entonces esta era la descripción. Esta era la descripción. Aquí teníamos el tercero. A partir de acá teníamos el tercero. Y aquí teníamos el tipo. Bueno, ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y por qué usted está volviendo a copiar eso? ¿Por qué simplemente no le da control Z si se borraron los datos? Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que después de que usted activa una macro, ¿cierto? Lo que esa macro haga, ya tú no lo puedes deshacer. Ya no le puedes dar control Z para que se regrese, no. Si tú activas esta macro de borrar y te borra unos datos que tú tenías guardados, esos datos ya se perdieron. ¿Listo? No es lo mismo que yo coger aquí, darle suprimir a esto y darle control Z y él regresa, no. Si yo le dijera a mi macro que me borre esto, ya me toca que volver a repetir los valores que estaban allí, porque ya con la macro activada ya no se puede dar control Z. Mira, yo doy limpiar y automáticamente en la parte superior de la pantalla, al lado izquierdo, donde está esta cinta de opciones flotantes, estas opciones flotantes, mira que ya las flechitas no se activan. Si yo aquí hago algo, mira, le doy control Z, se me activa la flechita de volver nuevamente a, a hacer esta acción. O si no, se me activa la flechita para deshacer lo que estaba haciendo. Pero si yo activo la macro, inmediatamente ya las flechitas se desactivan. Es decir, que ya no puedo deshacer ni rehacer nada. Listo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya tengo dos botones, el botón de guardar registro y el botón de limpiar el registro. Bueno, ¿qué hacemos para que esto no se vea? Simple. Seleccionamos las dos filas. Le vamos a decir que el color del texto es blanco, que el relleno es sin relleno. Y listo, desaparecieron los datos. Bien. Ahora vamos a bloquear la hoja. Antes de bloquear la hoja, ¿cierto? Selecciono toda la hoja y me voy a ir a la solapa inicio.
celdas, formato, y aquí todas están bloqueadas. Desbloqueo, vuelvo y bloqueo para que todas me queden bloqueadas y solo selecciono las celdas que quiero que estén desbloqueadas, que son las que están en gris, ¿cierto? Las selecciono solamente a ellas, vuelvo otra vez al formato de celda y les quito el bloqueo de celda para que me queden desbloqueadas. Así cuando yo le dé en la solapa revisar, proteger hoja, ya quedan todas las celdas bloqueadas menos esta celda. Listo. Bueno, vámonos a vista, vamos a quitar primero los encabezados para que ya no me aparezcan los títulos de las columnas y los títulos de las filas. ¿Listo? Ahora vamos a darle revisar, vamos a darle proteger hoja, ¿cierto? Colocamos allí. Si queremos colocar una clave, la colocamos. Si no, simplemente lo damos sin clave. Quito la selección de las celdas bloqueadas para que solamente pueda seleccionar las celdas desbloqueadas. Y le voy a dar a aceptar. Automáticamente solo me deja ingresar datos y seleccionar las celdas que están desbloqueadas, que son las que están en gris. El tipo, el tercero, sale, entra, la descripción y el valor. Las demás celdas no las puedo tocar. Bien, y puedo utilizar los botones de registro y el botón de limpiar. Bueno, vamos a darle a ocultar a nuestra cinta de opciones en la parte superior para que ésta se oculte y solamente me quede visible mi formulario, así como el formulario que ya vimos, que lo vimos en la clase que hicimos el día miércoles, sino que por algunos motivos del internet no pude grabar esta clase, por lo tanto ahorita les estoy volviendo a regrabar esta clase un poquito resumida, bien para que no quede como tan largo el video y ya les estoy explicando cómo se hizo este formulario para que ustedes lo puedan hacer en casa. Es muy sencillo de hacerlo, simplemente es colocar los valores, ¿cierto? Colocar las fórmulas que se necesitan y utilizar las diferentes macros. ¿Listo? Así se crea un formulario, así se usan macros simples como copiar y pegar y así podemos alimentar una base de datos. Para la próxima clase, el próximo miércoles, les estaré enseñando de cómo analizar los datos que ya están en nuestra base de datos. ¿Listo? Utilizando lo que vimos al inicio de la clase, que son las gráficas. Vamos a empezar a utilizar gráficas para analizar los datos de nuestra base de datos. Y al día de hoy aprendimos a crear nuestros formularios, a darle formato a estos formularios para que se vean bien. Y para la próxima clase vamos a aprender cómo analizar los datos de nuestra base de datos. Muchas gracias por participar de la clase. Les agradezco mucho. Espero que les guste esta sección.